A ver, ¿ve mi Ya, pantalla? chicos, tengan muy buenas tardes. Primero a todos los presentes de la primera jornada científica local Socimis Ayacucho 2021. Y en esta oportunidad tenemos al doctor Carlos Castro Callirgo. Él es máster en hepatología de la Universidad Autónoma de Madrid y Alcalá de Henares. También cursó el curso de innovación en Scholars in Medical Innovation y médico especialista en medicina interna. Gracias, doctor, por estar en esta primera jornada científica local Socimis Ayacucho 2021. Y pues esperamos que esta ponencia sea de tu agrado y también le sirva a todos nuestros participantes. ¿Qué tal? Y ¿Cómo pues, están? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? sí, doctor. ¿Sí? Sí, ¿Pueden ver bien la pantalla? sí, también se puede ver, doctor. Perfecto, muy bien. Vamos a... Bueno, el día de hoy les voy a dar una ponencia. Me han comentado sobre esta semana que se va a tocar temas de neumología y bueno, el COVID no escapa de ello. Entonces, vamos a hablar dentro de esta exposición sobre la casuística del COVID. Después de ello vamos a hablar sobre la enfermedad del COVID, sobre el daño que produce el COVID a nivel pulmonar, algunas diapositivas sobre el daño que produce el COVID a nivel sistémico, sobre los tratamientos, según la última actualización del Instituto Nacional de Salud americano, que fue en agosto. Entonces, bueno, paso a presentarles. El epitelio pulmonar y lesión endotelial, hay una pérdida de tejido de reparación en el COVID, hay una inhibición de la fibrinólisis, hay una senescencia. La senescencia es una apoptosis celular en el COVID. Hablamos en el COVID fatal. Estamos la que nos va a llevar a la mortalidad. Entonces, esto es básicamente lo que he sacado de un artículo que fue publicado en The Science hace 5 días aproximadamente. No, perdóname, a mitad más o menos de noviembre. No, de octubre. Sí, de octubre, y pues es una información reciente nos habla acerca de autopsias realizadas a 18 pacientes. Entonces, vamos a hacer la siguiente diapositiva. Para detallar esta información la saqué eh, recién hace 2 días. Sí, el coronavirus tenemos 263 millones de casos, 5 millones de muertes, nos ha cobrado hasta la actualidad, ¿sí? Y se han recuperado 237 millones de personas, ¿sí? Es a nivel mundial. En el Perú, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros? Nosotros todavía estamos en una incertidumbre acerca si estamos entrando o no entrando a una tercera ola, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto según los números, las estadísticas que tenemos actualmente. En el Perú tenemos un total de casos de 2.234.000 pacientes, ¿sí? Tenemos 200.000 muertes, ¿sí? Nuestra vacunación, ¿cómo va? Nuestra vacunación va un 56%, ¿sí? Vamos ya llegando al 60% de vacunados a nivel nacional. ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno. Entonces, nosotros estamos, según esta gráfica, estamos en el 29 de noviembre en este punto. Puede ser que según lo que se está viendo en los hospitales en las últimas semanas, está comenzando a aumentar los casos. Sí es verdad que probablemente nos vayamos a encontrar ante una tercera ola, ¿sí? Ahora se han comenzado a detallar es la tercera ola por el Omicron, Delta, Alfa, ¿cuáles? Pues no lo sabemos todavía, pero lo que tenemos certeza es que los casos están aumentando en las clínicas y en los hospitales. Menos en Lima se está manifestando de esa forma. ¿Estamos? Muy bien. Cuando hablamos del COVID, esto salió el 2020. El 2020 salió esto, pues cuando el COVID llega acá a Perú en marzo, más o menos para junio, julio, hablábamos ya de un periodo patogénico de enfermedad, un tiempo de enfermedad que cómo se manifestaba, y sale este gráfico. Este gráfico nos habla sobre la respuesta viral, ¿sí? Ante nuestro cuerpo, cómo responde al inicio durante una primera fase al virus, y después la parte inflamatoria de nuestro cuerpo, ¿sí? Primero el ataque viral del virus a nuestro cuerpo y después una respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo hacia el virus. ¿Estamos? Y después se comienza a detallar
pues los síntomas más o menos de acuerdo a las fases, ¿no? Que normalmente siempre como predilección están los más comunes, que es la fiebre, dolor de garganta y esa tos que tenemos y el malestar general. Son los síntomas muy importantes. Después, si nosotros queremos asociar normalmente a los signos clínicos analíticos, vamos a ver una linfopenia y lo que hablamos, los factores de severidad, ¿sí? Después entramos a una fase que puede ser la fase 2A o 2B, que pues ahí es donde nosotros a partir del séptimo día al octavo día ya comenzamos a tener esa disminución de la saturación, ¿sí? Y nosotros ya hablamos en una fase 3 cuando el paciente llega a un CIRS, un shock o una falla cardíaca o un ARS. Estamos eso aproximadamente pues a partir del día 10, 11 de enfermedad. Entonces, este cuadro que ya tenemos más de un año con más o menos sobre las etapas que nos habla del COVID, este cuadro pues hasta ahorita se sigue utilizando bastante para enseñar, para informar más o menos los días y los síntomas, cómo van variando durante este periodo patogénico de enfermedad, y así también la analítica, cómo va variando con una linfopenia, después viene la elevación de las transaminasas, ahí recién comienza en la segunda fase, las manifestaciones en las radiografías, que pues no tienen mucha sensibilidad, tienen más sensibilidad a las tomografías a partir del séptimo, octavo día. Después vienen los marcadores inflamatorios, el dímero D, ferritina, interleuquina 6, LDH, proteína C reactiva, troponina. Todos estos marcadores los vamos a utilizar con mayor sensibilidad de acuerdo al tiempo de enfermedad en el cual nos encontremos. Primero la respuesta viral, la manifestación viral del SARS-CoV y después la respuesta del huésped, nuestra respuesta ante este virus. ¿Estamos? Y acá también el gráfico amarillo, pues podemos ver las terapias potenciales, ¿sí? Dentro de las fases que tenemos de esta enfermedad, vemos las terapias potenciales que se han ido utilizando. Algunas, ya sabemos algunos fármacos que se han quedado y ya no se están utilizando, y otros fármacos que todavía persiste su uso. Entonces, nosotros nos enfrentamos ante el SARS-CoV. El SARS-CoV, más que todo, nos enfrentamos a esta proteína S y a esta espiga que se va a unir a los receptores AC2 que tenemos en todo el organismo, pero con mayor predilección lo tenemos a nivel del tracto respiratorio superior. Al tener una mayor predilección de este receptor AC2 a nivel del tracto respiratorio superior, va a anclarse las espigas, y ahí es donde causa todo este deterioro que poco a poco vamos a ir manifestando y vamos a ir viendo en la misma enfermedad, ¿sí? Esto que tanto puede atacar la parte vascular, ¿sí? La parte vascular, acá tenemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces también va a atacar a la parte endotelial. Esto, por ejemplo, acá vemos una radiografía, una tomografía y una lámina histológica sobre la presencia. Normalmente esta radiografía pues lo vamos a ver en un paciente con un patrón o una enfermedad ya bastante avanzada, aproximadamente 10 días. Si esta manifestación radiográfica, si queremos hacerlo comparativa con una tomografía, vamos a ver lo que llamamos o lo que comúnmente se habla del empedrado a nivel tomográfico, ¿sí? El crazy padding es lo que se habla. Sí, pues acá pues ya vamos a ver en el sector D, estos son unos consolidados. Los consolidados normalmente las tomografías los tenemos más de 14 días de enfermedad. Entonces, en los cambios histológicos de esta neumonía, lo que podemos ver en estas láminas histológicas, podemos ver en el sector A, podemos ver, hay un exudado proteínico y de fibrina. En el gráfico B vamos a ver esa expansión difusa de las paredes alveolares. Estos son alvéolos que se van espaciando y se van agrandando más y más, ¿sí? Hay proliferación fibroblástica e hiperplasia de los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son los que nos dan el surfactante pulmonar, esa tensión que se genera a nivel alveolar. Al haber este daño
alveolar difuso, perdemos esos surfactante pulmonar y ya no vamos a tener una buena tensión a nivel alveolar. Y al no haber una tensión alveolar, los alveolos van creciendo, no mantienen una buena tensión. Hay un exudado, presencia de fibrina, presencia de proliferaciones fibroblásticas, presencia de todo lo que estamos hablando es epitelio fibrinoide, lo que se va a comenzar, y después de esos cambios va a ser lo que se llama la fibrosis pulmonar. Pues eso ya después de varios meses de haber esta proliferación, ¿sí? Acá en el gráfico C, donde están enmarcando las flechitas negras, tenemos los tapones de fibroblastos proliferantes o bolas de fibroblastos, ¿sí? En el intersticio. Entonces, en el gráfico D son los macrófagos que infiltran los espacios aéreos y genera la hiperplasia de neumocitos tipo 2. Entonces, esta es una secuencia histológica de los cambios alveolares que se van a ir viendo en el transcurso de la enfermedad, comparado con los cambios tomográficos o imagenológicos que se van a ir dando también durante la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en este estudio que les estoy hablando, que se lo enuncié en la primera diapositiva? En este estudio de las 18 personas a las que se le realizó las autopsias para ver inmunoquímicamente qué es lo que estaba afectando a nivel pulmonar, se vieron que las personas con más predilección o las personas que tenían mayores factores de riesgo seguían siendo lo que hemos detallado siempre, las personas obesas con hipertensión. Las personas ancianas, en este caso, detallaron personas mayores de 80 años y los diabéticos. Eran el factor de riesgo de las personas que en este estudio les habían realizado las autopsias por haber tenido un SARS-CoV-2 fatal. Entonces, a nivel pulmonar, estamos en la semana de la parte neumológica, según lo que me han comentado ustedes. Entonces, en la parte neumológica tenemos estos unos pulmones, tráquea, bronquios, bronquiolos, tenemos la parte final son los alvéolos. En estos alvéolos es donde se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Este intercambio gaseoso es el intercambio CO2 por oxígeno. Si yo pongo un papel, pongo mi mano en la región de intercambio de CO2 y oxígeno, ¿qué va a pasar? No va a haber esa difusión de oxígeno. Y al no haber esa difusión de oxígeno, ¿qué va a pasar? Pues mi saturación va a caer. Y es lo que pasa con esta enfermedad. Esto es el espacio de intercambio oxígeno-CO2 no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se llena de detritus, se llena de fibrina, se llena de inflamación. Todo esto impide el paso de oxígeno. Al impedir el paso de oxígeno, tenemos una enfermedad alveolo intersticial, tenemos una enfermedad con disminución de oxígeno, tenemos una clínica, paciente se agita mucho, satura poco y la perduración de estos síntomas es lo que nos va a llevar a la muerte, ¿sí? Y es ahí, y es acá en las etapas tempranas donde los ventiladores mecánicos trabajan, haciendo que esa ventilación mecánica temprana no haga que estos alvéolos se cierren, no haga que estos alvéolos se colapsen. La máquina o el ventilador, por presión, esa presión a la que le llamamos PIB, esa presión va a aumentar estos arcos alveolares y va a impedir el colapso y va a ir de alguna manera, va a ser beneficioso para las personas que entren a unidad de cuidados críticos. Muy bien, esto es en cuanto al estudio que les había comentado. Es una lámina con hematoxilina y eosina, ¿sí? Acá vamos a ver los arcos alveolares, la fibrina. Acá vamos a ver en esta coloración amarillo rojiza, esta es una lámina la cual vamos a visualizar la nucleocapsid proteica y los colágenos tipo 1 y cómo se van manifestando por medio de estas tinciones. Y acá es la inmunofluorescencia sobre las nucleocápsides proteica y la CD31, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo y comparando en este COVID fatal cómo se va a ir manifestando todo esto, ¿sí? La ProSP es la proteína surfactante C, ¿sí? Vamos a
valorar un pulmón normal que esté en la parte superior y un pulmón con COVID en la parte inferior, ¿sí? La ECAT es la ecaderina. Y acá vamos a corroborar la ecaderina más el PRO-SP en un pulmón normal y un pulmón con COVID. En ambos podemos ver que va disminuyendo la PRO-SP, el ECA de la caderina también que forma las uniones, esas uniones van a ir disminuyendo. Entonces, al disminuir las uniones o el epitelio que forma a nivel alveolar, al disminuir esto, va a permitir la entrada de este exudado, de estas proteínas que van a ir filtrando el alveolo y haciendo que se condense todo esto, ¿sí? Esa es la parte pulmonar. Sí, pero el COVID no solamente ataca los pulmones, ataca también, es una enfermedad sistémica, ¿sí? Que puede atacar hígado, riñones, una enfermedad vascular, sistema linfático, sistema nervioso, tiene síntomas constitucionales, ataca al corazón, enfermedad reumatológica, parte gastrointestinal y piel. Y tenemos las diferentes formas de ataque en los diferentes órganos. Si es un virus de ataque sistémico, con mayor predilección a nivel pulmonar. Este es un estudio que nos habla sobre la patofisiología del SARS-CoV-2. También son autopsias que se realizaron en el Monte Sinaí, sí, una experiencia de autopsias que se realizaron. Y lo que quiero llegar con estos son temas bastante puntuales. En las autopsias que se realizaron en el Hospital Monte Sinaí, se vio que que la mayor cantidad de personas tenía este daño alveolar difuso. COVID da daño alveolar difuso. Esa es una de las principales características, ¿sí? Otra de las cosas fundamentales también era su ataque a nivel del sistema nervioso central, era el cerebro. El COVID también al provocar lesión endotelial puede provocar trombos a nivel cerebral. ¿Sí? Estos trombos a nivel cerebral también nosotros a veces menospreciamos o pues no le prestamos mucha atención, pero también es importante el número de pacientes con enfermedad cerebrovascular por COVID también. ¿Sí? Y lo otro, a nivel cardíaco también, pues se ha visto también las hipertrofias o agrandamientos cardíacos o trastornos de ritmo también por COVID, ¿sí? Entonces, este es un pulmón, pues básicamente lo que vamos a detallar acá, pues son los trombos que llegan a nivel de la vasculatura, ¿sí? Nuevamente seguimos hablando de fibrina, seguimos hablando de exudado, seguimos hablando de todos estos depósitos. Acá, por ejemplo, en la microscopía electrónica, en el gráfico I, vamos a encontrar estos círculos oscuritos, es el SARS-CoV, ¿sí? Estas son las espigas, este es el SARS-CoV-2 en tejido pulmonar, ¿sí? Acá también vamos hablando y vamos viendo acerca de lo mismo. Entonces, este es a nivel cerebro, por ejemplo, es lo que les comentaba. Nosotros minorizamos mucho el ataque cerebral, pero miren estos trombos que hay dentro de estas láminas histológicas. Sí, el puntero también señala. Acá, por ejemplo, esto es algo que me gusta bastante y que pues nosotros tenemos receptores AC2 también a nivel cerebral. Esta lámina, la lámina G, nos habla de los receptores AC2 a nivel cerebral también. También tenemos receptores AC2 a nivel cerebro. También tenemos inflamación a nivel cerebral. También tenemos trombos que pueden ir a nivel de la vasculatura cerebral y causar también daño endotelial. ¿Sí? Entonces, a nivel cerebral también vamos a ver en los pacientes trastornos. Muy bien, eso más o menos en la parte sistémica. Y ahora vamos a ver qué es y cómo tratamos el COVID y la dosis del COVID, ¿no? Nosotros cuando hablamos de las guías nos hablan, sí, el estudio de Recovery nos habla sobre la dexametasona en los 6 miligramos, pero pues no es la única droga que se puede aplicar. Es una droga low cost, de bajo costo, es una droga pues que está en todas partes del mundo, pero no es la única droga que se puede aplicar hablando de corticoides, porque se pueden aplicar la equivalencia de corticoides, ¿sí? Si no son 6 miligramos de dexametasona,
se puede aplicar sus equivalentes en metilprednisolona, prednisona e hidrocortisona. Entonces, las reacciones adversas de los glucocorticoides que vamos a tener en los pacientes van a ser las infecciones, hiperglicemias, hipernatremias, hipocalemias, retención de fluidos por corticoides, problemas gastrointestinales, irritación gástrica, sangrado gastrointestinal por corticoides, en la parte muscular, hipotonía muscular, daños musculares también, neuropsiquiátrico, sí, es poco habitual encontrar personas con trastornos neuropsiquiátricos por corticoides, que es la psicosis por corticoide, muy poquito se ve, y la leucocitosis, ¿sí? Leucocitosis por corticoides. Entonces, los efectos adversos de los glucocorticoides, así como de cualquier fármaco que no introduce en nuestro cuerpo, también aparece. Muy bien, cuando hablamos de tratamiento no nos podemos olvidar el tratamiento y de este trial que cambió realmente pues la forma de ver y la conducta terapéutica con el COVID, que es el recovery. El recovery fue un estudio abierto, multicéntrico, desarrollado en Inglaterra, que muestra 6.425 personas y es donde se ve y se trata sobre la dexametasona, ¿sí? 6 miligramos cada 24 horas por 10 días, ¿sí? Entonces, acá comparan la dexametasona con el fármaco, las medidas usuales en ese momento, ¿sí? Entonces, acá se ve que pues la mortalidad a 28 días era mucho menor con la dexametasona, 22.9 porcentaje, y con los tratamientos usuales 25.7. Entonces, ese era el primer outcome de este trial, en lo cual pues se evidenció que la dexametasona a esta dosis por estos 10 días y una media de 7 días iban bien estos pacientes reduciendo la mortalidad. En todos los estudios, en todos los clinical trials que utilizamos, muchos de ellos o muchas veces queremos demostrar algo. En este caso, pues lo que buscamos demostrar es la mortalidad, que es lo más importante ante un medicamento en estos casos, en estas pandemias, en estas emergencias sanitarias. Y esto lo demostró con esa dosis, demostró que era mejor dar 6 miligramos de dexametasona a dar pues tratamiento habitual. ¿Estamos? Y eso también mostró que las personas que entraban a ventilación mecánica también podían salir más personas vivas las que entraban a ventilación mecánica. Entonces, eso también demostró, si yo doy a mi paciente glucocorticoides bien dados, disminuyo su mortalidad y aumento la probabilidad de que viva si es que entra a ventilación mecánica. Entonces, con ellos extrapoló todo esto, a nivel mundial se utiliza, es el tratamiento que ahora en cualquier parte del mundo se está utilizando y asociado a ello ya comienzan a venir los otros trials. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente ya tienes un tratamiento base, que es tu dexametasona. Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, algún fármaco, siempre voy a tener que comparar o darle primero dexametasona, por ejemplo, dexametasona más colchicina, si lo quiero comparar con la colchicina sola, una cosa así. Siempre se tiene que dar la dexametasona, no se puede dar el otro fármaco porque ya sabemos que ese fármaco no sería ético quitarle este fármaco a los pacientes. Siempre tenemos que dar dexametasona. Entonces, este gráfico también se evidenció, pues lo mismo que acabo de detallar hace unos segundos, que la invasión mecánica iba mejor con dexametasona y todos los pacientes tenían mayor tasa de sobrevida. Entonces, el recovery, pues cuando uno saca un estudio, se basa mucho en otros estudios, y estos fueron los otros estudios paralelos que se usaron también con utilización de glucocorticoides. Esto fue el MED-COVID trial, que fue con metilprednisolona, el CODEX también, que fue con dexametasona, REDMAP también, que fue con hidrocortisona. Todos fueron con corticoides, pero el que mostró fue la dexametasona, ¿sí? Entonces, el CAP-COVID también fue otro estudio. Son estudios importantes que a raíz de estos estudios también ha surgido y surgió pues la dosis de la dexametasona.
¿sí? Después se hicieron metaanálisis que también se vio que la dexametasona era muy bueno y disminuía esta mortalidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla la Organización Mundial? Eh, entonces, el 22 de junio, con el reporte preliminar de Recovery, ya se comienza a cambiar el tratamiento y los metaanálisis que se realizaron a posterior, pues fundamentan mal el uso de este glucocorticoide con la dexametasona, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes doy? ¿Cómo lo doy? ¿Cuánto de dosis y en qué momento? Bueno, el momento en el que tenemos que trabajar nosotros siempre tenemos que ver que el paciente tenga más de 7 días de enfermedad y tenga dependencia de oxígeno o una saturación. En este caso, pueden definir un COVID severo con una saturación menos de 90. Pero si hay una tendencia, una desaturación, menos de un día 94, 93, que ya necesitas por lo menos medio litro, un litro de oxígeno y que ese paciente tenga más de 7 días de enfermedad, ya se inician los glucocorticoides. ¿Por cuánto tiempo? Pues estos estudios mostraron por 10 días, pero pues no siempre es necesario dejarle por 10 días estos corticoides. Simplemente si está como con oxígeno hospitalizado y esta hospitalización pues evoluciona bien en 5 o 6 días, ya no tiene oxígeno, pues se le suspende los 5 o 6 días los corticoides, ¿sí? No es necesario que termine los 10 días, puede suspendérsele antes, pero sí saber que cuando hay necesidad de oxígeno en un paciente que tiene más de 7 días, se tiene que dar corticoides. Es mucho más beneficioso para él que no dárselos. Entonces, acá en efectos podemos decir que dándole corticoides se estima que 87 menos muertes puedes producir cada 1000 pacientes tratados, ¿sí? Entonces, si yo trato 1000 pacientes con tratamiento estándar que no son corticoides y comparo con pacientes que están recibiendo corticoides, mi grupo de pacientes que están recibiendo corticoides bien dados me va a disminuir, voy a tener 87 menos muertes. ¿Estamos? Y esa es la base para el uso de los corticoides, que en este caso pues se prefiere la dexametasona. Si no hay eso, sus equivalentes. Esos son los pacientes críticos. Y en los pacientes severos, que no son críticos, los críticos son los que van a ventilador mecánico. Muchas veces eso tiene dependencia de oxígeno por máscara de reservorio. Pero los pacientes severos reduces la muerte, pero en menor cantidad. Son 67 menos muertes por 1000 pacientes. ¿Sí? Los pacientes que están con cánula binasal, por ejemplo, esos pacientes les estoy reduciendo, voy a tener 67 menos muertes con 1000 pacientes tratados que un paciente que el tratamiento estándar. Muy bien. Entonces los corticoides van a reducir la necesidad de ventilación mecánica. ¿Sí? La recomendación de la OMS, el uso de corticoides. ¿Sí? No recomiendan el uso en pacientes de enfermedad no severa, o sea, enfermedad simplemente con sintomatología, rinorrea, tos, un poco de fiebre, no recomiendan en ellos. Tiene que haber necesidad de oxígeno. Muy bien, entonces, si no es la dexametasona 6 miligramos, utilicemos sus equivalentes. La hidrocortisona 160, 40 de prednisona, 32 de metilprednisolona, duración entre 7 a 10 días. ¿Sí? Monitorizar siempre la glucosa en estos pacientes. Muy bien. Esto es lo que les hablaba del Instituto Nacional de Salud. Es la última guía que han sacado, pues de donde hablan, y les voy a hablan muchos tratamientos. Les voy a hablar algunos de tratamientos que mucho lo hemos manipulado en nuestro país y que pues hasta ahorita la evidencia no arroja cosas positivas para ellos. La colchicina, más o menos data de este año, en marzo más o menos, marzo-abril, mucho se hablaba sobre la colchicina, pues salió en la República y un montón de periódicos sobre su uso en este estudio, Colcorona. Salió un adelanto pues, que podía ser beneficioso y muchos médicos lo comenzaron a utilizar, pero no utilicemos los fármacos hasta que no saquen pues, las conclusiones finales, hasta que ese manuscrito no sea puesto y no sea lanzado. Porque los avances no sirven, y esto es lo que pasa con el Colcorona, pero algunos avances y todos se fueron al uso de la colchicina. Muchas personas realmente,
pero pues a las finales, durante todo este año se sigue viendo y se sigue profundizando más y no se llegó a nada, ¿sí? No se llegó a nada, no es beneficioso como se pensó la colchicina, tampoco más los efectos adversos de la colchicina si son irritación gástrica, por ejemplo, puede haber HDA por colchicina, entonces se vio que no causaba o no disminuía la mortalidad como se pensó en un momento. Entonces la colchicina ya no se usa. ¿Sí? El tocilizumab, cuando hablamos de las dianas a las cuales ataca el tocilizumab dentro de esta cascada inflamatoria, tenemos el ataque sobre la interleuquina 6. ¿Sí? La interleuquina 6, como les hablé en un principio sobre este tiempo de enfermedad, normalmente la interleuquina 6 es un marcador inflamatorio que nuestro cuerpo va a hacer que se eleve y es ahí donde ataca el tocilizumab inhibiendo esta interleuquina 6. Entonces disminuye la inflamación en estos pacientes al bloquear esta diana, la interleuquina 6 o esta respuesta inflamatoria que nuestro cuerpo lo comienza a producir. Se está utilizando, ya están desde junio ya se está utilizando dentro de las guías. Estados Unidos todavía no lo pone dentro de sus guías, pero Inglaterra pues ya lo está utilizando. También bajo el estudio Recovery también lo está utilizando el tocilizumab, ya figura dentro de sus guías. Entonces, hasta ahorita tenemos dos tratamientos, los corticoides y también el tocilizumab, los inhibidores de interleuquina 6. ¿Sí? Entonces, ya se puede utilizar. Entonces, el tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, ¿sí? Antagoniza el mismo, entonces antagoniza la interleuquina 6. Entonces, al haber mucha producción de interleuquina 6, el tocilizumab corta estos receptores, ya sé que disminuye esta producción de interleuquina 6 y toda esta cascada inflamatoria. Tenemos menos cascada inflamatoria, tenemos menos respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo, tenemos menos inflamación. Y la inflamación es lo que causa después la proliferación pues, de este exudado que va a ocasionar este daño alveolar difuso, ¿no? Eso en las guías NICE ya salió y pues es lo que se maneja, ¿sí? Entonces, miren, fue publicado en marzo, el 23 de marzo de este año. Entonces, como les digo sobre el estudio Recovery, sí, la Universidad de Oxford lo llevó a cabo, participaron 42.000 personas, es un estudio grande. ¿Sí? Entonces, el Recovery fue el primer estudio, así como el Recovery fue con la dexametasona, también el Recovery fue con el tocilizumab. ¿Sí? También a una dosis de 8 miligramos por kilo y una posible segunda dosis. También el endpoint primario fue la mortalidad en el día 28. Y también, vamos a lo mismo, disminuyó la mortalidad. ¿Sí? Acá vemos en este gráfico el grupo del tocilizumab, 621, 31%, y los cuidados usuales, ¿sí? 35%. Quienes morían menos a los 28 días, acá 31% y con 35%. Un valor P, pues menos de 0.05, prácticamente significativo. Entonces hablamos que el tocilizumab es un elemento para disminuir la mortalidad en los pacientes. También como la dexametasona, hay que saber cuándo darlo, a quién darlo. ¿Sí? Lo que les detallo son recomendaciones farmacológicas. Después vienen las recomendaciones clínicas, en qué momento dar, a qué paciente dar, y si se da una dosis, se da dos dosis. ¿Sí? Entonces, más de lo mismo, ¿sí? Son los trials que se han realizado con el tocilizumab, el estudio CODAC, REMPACTA, REMAP, TOCIBRAS, COVINTOC, todos muestran una mejoría de una disminución de la mortalidad de 28 días con el tocilizumab. ¿Sí? Este es un estudio que realizamos el grupo de investigación en la clínica privada donde trabajo y pues también nos fue bastante bien con el tocilizumab. Sí, es un estudio descriptivo, simplemente
que lo realizamos. Entonces también nos fue bien con el tocilizumab. Y acá dentro de los parámetros que encontramos, podemos detallar que los linfocitos, miren que son estadísticamente significativos, los linfocitos eran uno de los marcadores de severidad que vimos en nuestros pacientes, ¿no? ¿Sí? Entonces, las recomendaciones es el uso del tocilizumab, 8 miligramos por kilo, máximo 800, en los pacientes pues, que pueden tener necesidad de oxígeno, interleuquinas más de 40, en estos pacientes pues, que no tengan infecciones coagregadas, infecciones agregadas, son candidatos a la posibilidad de uso. Claro que sí, las plaquetas que tengan más de 60.000 también, y que no haya infecciones, como les repito. Entonces, una de las cosas, y dentro de todos estos estudios que les comento, que se ha visto que la PCR más de 7, pues se asocia bastante a una interleuquina 6 más de 40. Entonces sería, la PCR, pues es un criterio muy importante que puede tener los pacientes. Y, pues en mi centro hospitalario no tengo cómo dosar interleuquina 6, pero tengo una PCR más de 7.5, pues podemos, más necesidad de oxígeno, o sea, un PAFI menos de 300, unas plaquetas más de 60.000, que no tenga infecciones ese paciente, que sus transaminasas sean normales y que nos encontremos pues en un periodo inflamatorio, día 7, día de enfermedad, podemos darle tocilizumab. Hay que escoger bien a los pacientes. Y es por eso muchos estudios han fracasado, porque no se tenía, no se sabía en qué momento darles, pero poco a poco se ha ido ajustando todo esto y se ha ido sabiendo más qué pacientes y en qué momento darles el timing en el que algunos hablan de dar los medicamentos, el tiempo más adecuado. Entonces, este es otro estudio que ya juntaron la dexametasona con el tocilizumab y pues se asociaba bastante a la posibilidad de tener infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Porque pues la dexametasona me disminuye la inmunidad, disminuye la inflamación, el tocilizumab también. Entonces, hay una reactividad de la analítica sanguínea, o sea, de los leucocitos pueden reaccionar, pueden subir un poco cuando uno termina de utilizar la dexametasona, no siendo siempre pues una infección que eleve los leucocitos, porque la dexametasona al suspenderle al paciente puede elevarse como efecto rebote y no necesariamente tener una bacteriemia o una infección asociada. Y pues esa es la presentación que quería traerles sobre el SARS-CoV y nada, estoy atento a sus preguntas. Chicos, buenas noches. Y ya escucharon al doctor. Si tienen alguna pregunta, pueden... chicos, ya escucharon al doctor. Si tienen alguna pregunta, pueden prender su audio o también pueden escribir en el chat. Chicos, doctor, tenemos una pregunta. Y es de Neri Zeus Rivero Valdivia. Doctor, ¿en cuánto dijo que estaba la vacunación? Perdón, en 56%. Ya. Hay una de las cosas que pues estamos, o muchas personas están con miedo acerca de esta variante, la variante Omicron. Todavía no hay muchas cosas pues que hayan salido sobre la transmisibilidad o la letalidad de este virus. Se infecta más que el Delta o el Alfa, pues no lo sabemos todavía. Lo que es, o si tiene algún fenómeno de escape, porque muchos tienen miedo. Yo ya me vacuné y tiene algún fenómeno de escape este virus. Lo que pasa es que normalmente cuando un virus permanece más en el tiempo, puede ser mucho más transmisible, pero a veces disminuye su letalidad, ¿sí? Entonces ese es un principio de los virus. Y lo otro es que nosotros no podemos comparar lo que está pasando en Sudáfrica
que están en una tercera ola, porque pues la población sudafricana tiene un 25% de vacunados, nosotros tenemos un 60%. Entonces, pues las historias étnicas y los grupos como el nuestro no va a ser lo mismo que puede estar pasando en Sudáfrica, ¿no? Doctor, disculpe, parece que mi línea también se estaba yendo. Tenemos otra pregunta de Nelva Taipe. Eh, Nelva nos dice, doctor, buenas noches. En cuanto al manejo de pacientes pediátricos, ¿se debería tomar las mismas indicaciones o cuáles serían los cuidados y recomendaciones que debemos tener? Gracias. En los pacientes pediátricos, pues la dosis va a cambiar. El uso de corticoides siempre llega al terreno del pediatra, pero pues se utilizan los corticoides en una respuesta inflamatoria sostenida también a nivel pediátrico, ¿sí? Entonces, los corticoides se van a utilizar el tocilizumab, no hay estudio de tocilizumab en pacientes pediátricos, pero corticoides sí, la dosis por kilo de peso. Bueno, doctor, creo que esas son todas las preguntas. De nuevo, doctor, agradecerle en esta ponencia, pero antes de eso nos podría dar una palabra clave para el pase de lista, por favor, doctor, una palabra que sea de la ponencia. De tocilizumab. Ya, doctor. Ya como escucharon, la palabra clave va a ser tolis. Tosilis. Ya, a ver, justo voy a pasar el pase de lista, chicos. Espérenme nada más ahí. Y de nuevo, doctor, agradecerle en esta primera jornada científica local de Socimed